Buenas tardes, mi nombre es el doctor Ray León, residente del segundo año del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Maracaibo, dando continuidad a lo que ha sido el evento de la jornada científica del Colegio de Médicos del Estado Zulia. Vamos a conversar un poco sobre lo que son las infecciones en cirugía general. A grosso modo es importante recordar que una de las principales causas de morbilidad postquirúrgica son las infecciones que se presentan posterior a los días correspondientes, día número 3, en cuanto a los pacientes que acuden con infecciones de los sitios operatorios. ¿Ok? El tratamiento antibiótico terapia en cuanto a las infecciones quirúrgicas debe ser monitoreado por el médico o por el cirujano. Sin duda, el cirujano es aquel que sabe qué se llevó a cabo durante un proceso de intervención, en el caso, por lo menos un ejemplo de una diverticulitis complicada, qué aspecto tenía la anastomosis al final de un paciente que fue intervenido por una obstrucción intestinal, informaciones importantes sobre los debilitamientos de las heridas quirúrgicas que se realizan. ¿Ok? Entonces el cirujano tiene una amplia gama en cuanto al conocimiento sobre lo que se realizó durante un proceso quirúrgico y todo lo que amerita, eh, propios a los factores del paciente y los factores exógenos que podrían condicionar la predisposición a una infección del sitio operatorio. Dentro de los factores predisponentes tenemos entonces que hay infecciones quirúrgicas que tienen la capacidad de generarse en las primeras 72 horas, ¿ok? Y que en el aforismo anterior o en el aforismo de tiempos pasados se establecían como infecciones por cirujanos, que el cirujano que opera o por las que se producen en una intervención. Entonces tenemos una primera y una segunda línea. La primera línea va dirigida a lo que son las apendicitis, colecistitis, diverticulitis o aquellas provenientes de vísceras que están perforadas. Y la que depende del territorio de la intervención, infecciones de la herida quirúrgica o dehiscencias anastomóticas, cirugías limpias versus cirugías contaminadas, o la presencia de prótesis o cuerpos extraños que se pueden presentar. Hay ciertas infecciones de heridas quirúrgicas que se llaman infecciones a distancias y que tienen en relación la instrumentación utilizada para que se pudiera generar un proceso invasivo que condicionara esta infección. Lo que es la cateterización de vías endovenosas, lo que es la colocación de la sonda nasogástrica, la sonda vesical, entre otras situaciones que se podrían presentar. Es importante conocer un poco de lo que son los microorganismos pertenecientes a la flora del huésped, porque la gran mayoría de las infecciones en cirugía están dadas por microorganismos que forman parte de la flora cutánea, de la mucosa gastrointestinal o del sistema genitourinario, y que hay infecciones en el espacio quirúrgico que causan gérmenes pertenecientes de la flora, ¿ok? Y que hay intervenciones o por bacterias exógenas que proceden del personal sanitario del medio ambiente que pueden generar también un proceso de infección. Entonces, a grosso modo, hablando un poco de lo que son los principales microorganismos de la flora normal y los principales grupos microbianos que incluyen especies con características microbiológicas y patogénicas semejantes, tenemos entonces cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos, bacilos gram negativos, ¿ok? Que tienen una característica muy importante de acuerdo a su ciclo bioquímico, si son anaerobias o aerobias, es decir, si carecen o ameritan la presencia de oxígeno para realizar su ciclo celular de multiplicación, de proliferación y adherencia bacteriana. Es importante porque esto nos va entonces a permitir estadificar los grupos y tener patógenos asociados a familias. Por lo menos uno de los patógenos más importantes y mucho más frecuentes son los bacilos gram negativos, las bacterias aerobias y facultativas, es decir, que carecen, pueden llevar a cabo su proceso de replicación en presencia no de oxígeno. Donde están las enterobacterias, una muy común de infecciones gastrointestinales e infecciones urinarias son lo que es la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Enterobacter cloacae, la Serratia, Citrobacter, entre otras. Y a grosso modo podemos ver aquí cómo se van distribuyendo de acuerdo entonces a las capacidades y características enzimáticas que presente la bacteria. ¿Por qué traje acotación esto? Porque para nosotros poder hablar de las infecciones quirúrgicas o las infecciones del sitio operatorio, es importante conocer qué flora pertenece y cuál es la
predisposición o la posibilidad de que este agente se torne patógeno de acuerdo a mecanismos inherentes o propios de él y que venzan la barrera inmunológica del individuo para poder entonces desarrollar un proceso infeccioso. Entonces, a grosso modo, tenemos múltiples floras. A nivel de la piel, las bacterias dominantes son los estafilococos, ¿ok? Coagulasa negativo. Un grupo formado por varias especies, entre las que predomina el estafilococo epidermidis, pero que se caracteriza porque ha desarrollado múltiples resistencias a múltiples antibióticos, incluyendo las penicilinas, macrólidos, aminoglucosos y fluoroquinolol. Entonces, se están estudiando nuevos métodos o nuevos mecanismos bactericidas para poder entonces potenciar los antibióticos ya existentes. A nivel de lo que es la región orofaringea, tenemos entonces lo que es la presencia de Staphylococcus aureus, habitualmente resistente a penicilina. Poco sensible, ¿ok? Pero tenemos también que hay sensibilidad a la parte de beta-lactámicos. Se ha generado estudios en los últimos años a nivel mundial que el 45% de la población ha desarrollado infecciones por gérmenes resistentes a metilcilina. A nivel de lo que son las criptas amigdalares, los surcos gingivodentarios, o hay una flora formada de estreptococos del grupo A, que son estreptococos viridans, microaerofilios, Neisseria comensales y flora aerobia, formada por estreptococos anaerobios, una flora bastante prominente de microorganismos que potencialmente podrían ser patógenos en un momento determinado. A nivel del estómago, la acidez o las características propias fisiológicas del estómago permiten la persistencia de un germen que se conoce como Helicobacter pylori, responsable de la mayoría de las enfermedades ulceropécticas o la presencia de lesiones a nivel de lo que es la parte de la mucosa gástrica. ¿Ok? Y entre las especies que destacan dentro de la parte gastrointestinal, más que todo intestino delgado y grueso, tenemos lo que es la Escherichia coli, Proteus mirabilis, enterococos y numerosos bacilos que pueden ser condicionantes a la hora de llevar un procedimiento que abarque incisiones, resecciones y anastomosis a nivel de intestino, condicionar entonces el procedimiento de infección. Ahora, la patogenia de los microorganismos implicados en la incisión quirúrgica va a depender, ¿ok? Va a depender primero de las características genéticas del micropatógeno o del agente patógeno. Va a depender de la capacidad de replicación, la capacidad de compartir genes, la capacidad de lisis de proteína o de aquellas enzimas que generen toxemia y la capacidad de vencer los mecanismos de resistencia de la inmunidad propia del individuo. Todo esto va a generar una respuesta local. Esta respuesta local va a estar mediada por liberación de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias van a generar la infiltración leucocitaria, neutrofílica, la activación de macrófagos con fagocitosis de células dendríticas, que me va a condicionar un exudado mucopurulento o seropurulento fétido, denso, que va a afectar el tejido, así como el proceso inflamatorio, generando entonces una infección local que a la larga, si no se controla y los mecanismos inmunológicos de las barreras propias del individuo no son lo suficientemente fuertes en cuanto a su inmunocomplemento, van a desarrollar entonces infecciones sistémicas partiendo de un punto. Y entonces entran también los conceptos de lo que es sexo y punto de partida, una infección de piel y partes blandas, incluso de un sitio operatorio. Las infecciones intraabdominales están ocasionadas por algunos gérmenes propios de esta variante de flora intestinal. ¿Ok? Entonces tenemos a la mano, tenemos entonces lo que es que las enterobacterias tienen la capacidad de ocasionar un shock, mientras que cuando se produce un acceso el proceso es mucho más largo y se hallan entonces asociadas a bacteroides, que el tubo digestivo constituye un reservorio importante de bacterias cargadas con genes de resistencia patógena, con gran capacidad de transferir material genético hacia otros gérmenes, generando así una barrera defensiva contra la inmunidad propia del individuo. Y tenemos a modo de referencia los factores de virulencia. Y se referencia más que todo con la Escherichia coli, que es una de las bacterias más comunes, al igual que el Bacteroides fragilis. Tenemos cápsulas, lipopolisacáridos, proteasas, lipasas, hemolicina y leucoticina, que son factores que contribuyen a mantener una infección activa y condicionante para que esa infección pueda generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. ¿Ok? Tenemos entonces aquellas bacterias causantes de sepsis como son el colibacillus, neumococos, streptococcus y estafilococos, si no se controla la infección.
y que el manejo de las infecciones quirúrgicas es especialmente desafiante incluso para el médico de atención primaria, propio del cirujano también, ¿ok? Debido a que existen condiciones que con frecuencia son emergencias que arriesgan o ponen en peligro la vida del individuo y que requieren una intervención operatoria inmediata, o son complicaciones que luego de la cirugía electiva pasan a enfermedades orgánicas. En 1964, el Comité de Trauma estableció así definiciones para poder predecir la probabilidad de infección de las heridas en base al grado de contaminación que se presentaba durante el proceso transoperatorio. Entonces, así lo podemos definir como aquellas heridas limpias, que son heridas planeadas, cerradas de manera primaria sin rompimiento de la técnica estéril con una tasa de 1.5%. Heridas limpias contaminadas, caso no planeado, con una rotura mínima de lo que es la técnica estéril en una tasa de 7.7%, y aquellas contaminadas que se encuentran inflamación no purulenta aguda, generalmente por traumatismo penetrante en menos de 4 horas de evolución, en una tasa de 15.2%, y aquellas heridas sucias que se encuentran con secreciones purulentas, formaciones de abscesos, celulitis, perforaciones preoperatorias con una tasa del 40%. Y tenemos ciertos factores que van a intervenir en la génesis de la infección. Tenemos factores exógenos, factores endógenos. Aquellos endógenos son propios del individuo, pueden ser modificables hasta cierto punto, dentro de los cuales tenemos los extremos de la vida, enfermedades preexistentes, con una escala de valoración de riesgo ASA del 1 al 4, diabetes sacarina con una tasa de infección del 10 al 0.7%, obesidad, duración de la hospitalización, periodos preoperatorios extensos, operaciones abdominales, alguna lesión maligna, alguna infección en sitio remoto, de nutrición, tabaquismo, y factores exógenos propios de la operación y propios de las técnicas y medidas de asepsia y antisepsia para poder realizar entonces lo que es la intervención o la limpieza de la herida. Generalmente tenemos también la contaminación del aire o lo que es no un adecuado saneamiento de las áreas quirúrgicas. La sintomatología característica. La infección generalmente aparece a partir del día número 5 hasta el día número 10. La fiebre es el primer signo, lo que son las alzas térmicas asociadas a alteración de la regulación hipotalámica como respuesta frente al vencimiento de los mecanismos propios del individuo. Y aparecen signos de flogosis como son dolor, inflamación, edema, localización, hasta que se generen accesos localizados. El diagnóstico es muy variado, netamente clínico, incluye lo que es los antecedentes del paciente, la inspección, el examen físico, exámenes de laboratorio que nos ayuden a dar un pronóstico más que todo de lo que es la infección. Hematología completa, química sanguínea, cultivo de exudados y secreciones, exámenes radiológicos de piel y partes blandas, si hay presencia de gas a nivel de tejido óseo, si hay presencia de osteomelitis, pulmones, infecciones agudas o crónicas, y estudios complementarios como son el urograma descendente, gammagrafía hepática, tomografía computarizada, ultrasonido y resonancia magnética y la biopsia en ciertas lesiones que se sospecha que hay una infección del sitio operatorio, pero que esa infección del sitio operatorio o esa herida quirúrgica tenga características de malignidad, que es muy poco frecuente, tiene una tasa de frecuencia del 2%. Y tenemos una escala que nos permite, de acuerdo a una puntuación, establecer si la herida quirúrgica cicatrizada por primera o segunda intención puede desarrollar alguna complicación infecciosa desde del sitio operatorio. Computaciones de 4 a 9 puntos, alta, media y baja, de acuerdo a las características que presente. Si el paciente viene con celulitis, con secreción purulenta, con zona de hipersensibilidad, con eritema, induración, con exudado, con mal olor, con dehiscencia de la herida, con el tamaño de la herida aumenta, exudado seroso con eritema, tumefacción, entre otras. El tratamiento va dirigido principalmente al control de la infección, administración de antibiótico-terapia de amplio espectro, dirigida a gérmenes propios, el drenaje amplio de las colecciones purulentas, medidas higiénicas y dietéticas, restituciones de déficit proteico. Va muy de la mano lo que es el estado metabólico del paciente en cuanto a lo que es el proceso de proteínas en su cuerpo con el principal factor medible que es la albúmina, que es un factor pronóstico de cicatrización. La medición antianémicas, ¿ok? Antianémicas es importante que el paciente maneje niveles de hemoglobina óptimos para poder entonces transportar nutrientes y oxígeno hacia los tejidos y mejorar su perfusión. Y que la terapéutica debe ser orientada y específica según la localización de la infección y el tratamiento del shock si está presente.
La prevención se evita a partir de la contaminación mediante lo que es un estricto cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia a nivel de áreas quirúrgicas y salas de hospitalización, eliminar el foco séptico y bucofaringeo, emplear técnicas quirúrgicas que sean depuradas, controles de la flora bacteriana de los órganos, aislar los pacientes portadores de una infección postoperatoria y manipular cuidadosamente los diversos catéteres y sondas. Las complicaciones van desde una bacteremia hasta una toxicidad, dando desde una respuesta local hasta un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con disfunción de múltiples órganos. Esto va a depender de la tasa de replicación bacteriana por portar material genético desde el principio que inicia la primera proliferación a nivel de la herida quirúrgica y que se va haciendo profundidad hacia órganos. El manejo de la herida operatoria. Las manifestaciones de infección de la herida operatoria aparecen al quinto 10 días de la intervención como se había comenzado. Es importante identificar la infección, emplear antibióticos, hacer curas de heridas adecuadas, ¿ok? Utilizando material estéril. Y se debe retirar la presencia de cuerpo extraño o la persistencia de fiebre luego del drenaje, evaluar la posibilidad de infección. La literatura menciona la gangrena gaseosa de heridas abdominales. Se conoce como la miositis difusa por Clostridium que aparece al tercer día. Es un dolor que se acentúa con edema, con exudado, seropurulento, parduzco que contiene burbujas. El paciente cursa con signos y síntomas sistémicos como son taquicardia, fiebre variable, crepitante o no a nivel de la herida, toxemia profunda. El paciente puede presentar delirio, ictericia hemolítica, necrosis muscular extensa, más que todo porque los Clostridium tienen la capacidad de producir enterotoxinas y toxinas hemolíticas que afectan la cascada de la coagulación y adicional a eso que pueden afectar o generar activación del inmunocomplemento. El tratamiento netamente debe ser quirúrgico. Es importante lo que es la incisión de la herida, la exéresis del tejido muerto y descomprimir la presión dentro de la zona. La oxigenación hiperbárica es beneficiosa para Clostridium, sustituye el tratamiento pero no sustituye su tratamiento quirúrgico. El oxígeno hiperbárico lo que hace es inhibir el foco de replicación, inhibiendo la producción de toxina. Y el tratamiento puede ser de 1 a 2 horas en 3 atmósferas cada 6 a 12 horas. El apoyo con volúmenes adecuados de sangre, antibióticos como la penicilina G, que es un inhibidor de la síntesis de peptidoglucano de 20 a 40 1000 unidades vía endovenoso. Si es alérgico a la penicilina, tenemos las opciones de clindamicina y metronidazol a dosis de 6. Y la tasa global de mortalidad es del 20%. Se habla también de una otra complicación que es la fasciitis necrotizante, como una infección invasiva de la aponeurosis por patógenos múltiples que producen una trombosis infecciosa y necrosis cutánea. ¿Cuáles son los datos clínicos más importantes que tenemos que tener en cuenta? Infección que se disemina a lo largo de planos aponeuróticos, produce isquemia y trombosis de vasos penetrantes. Ciertas vesículas hemorrágicas son los primeros signos que se presentan en la piel necrótica. Pacientes que padecen alerta y sin preocupación y que sus cultivos son útiles para el diagnóstico, que puede acompañarse de una infección mixta. Y tenemos la dehiscencia de las heridas abdominales y evisceración, que es la ruptura parcial o total de cualquier capa de la herida quirúrgica. Consiste en cuando se pierde la integridad de la aponeurosis y las vísceras son vertidas hacia la cavidad abdominal, pueden ser contenidas o no contenidas dependiendo si hay dehiscencia de la piel, del tejido superficial. ¿Cuáles son los factores locales de riesgo? Un cierre adecuado, o sea, capas aponeuróticas deben ser aproximadas y cerradas adecuadamente. Practicar incisión limpia, evitar desvitalización de los bordes aponeuróticos y colocar y atar correctamente la sutura, eligiendo material de sutura propia. Es importante monitorear la presión intraabdominal, es importante evaluar si el paciente es ebótico, si el paciente necesita rehabilitación respiratoria o si hay condiciones que pueden aumentar la presión intraabdominal a nivel de lo que es la valoración de parámetros como la presión arterial media en pacientes que están monitoreados hemodinámicamente y que ameritan entonces una valoración. Evaluar la presencia de dehiscencia al quinto y octavo día postoperatorio y la liberación de líquidos cero hemorrágico, cero sanguinolento. ¿Ok? Si el paciente se viscera, debe ser llevado a la cama, cubrir con apósitos estériles y proteger la parte de las vísceras. Dentro de los antibióticos en cirugía, generalmente el paciente debe ser ingresado con antibiótico-terapia endovenosa de amplio espectro, dirigido hacia un cultivo más un antibiograma. Cuando no se tiene de momento, sino que se hace la resección del paciente postoperatorio complicado con infección del sitio infección del sitio operatorio,
Se inicia con antibiótico terapia de amplio espectro en espera entonces de laboratorios de apoyos y cultivos de apoyo. Esto, hay ciertos paradigmas en cuanto al inicio de la antibiótico-terapia. Generalmente porque muchas veces los factores que condicionan las infecciones son propios del paciente cuando son dados de altas al tercer día de haber tenido una cirugía exitosa y generan entonces limpiezas de heridas quirúrgicas las cuales no son adecuadas por personal no calificado. O que haya contaminación en la sala operatoria y el paciente haya tenido una complicación por bacterias propias como por lo menos la Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus metilcilino resistente, muy frecuente. En la actualidad, las técnicas de conservación del tejido, lo que es el afrontamiento de los bordes sin manipulación que haga que el nudo comprima la piel y pierda su vitalidad, son factores importantes a tomar en cuenta para evitar este proceso de complicación. Es un tema bastante amplio, es un tema que tiene mucha tela que cortar, porque las infecciones quirúrgicas no solamente abarca el sitio operatorio, abarca desde las infecciones que se pueden generar de patologías propias como las pancreatitis, como las colecistitis, como las apendicitis, las respuestas inflamatorias sistémicas que generan las posibles complicaciones y que generalmente un paciente debe ser cubierto con antibiótico terapia cuando se sospecha de una patología quirúrgica infecciosa, es decir, que tenga un alto componente de infección. Adicional a eso, todo paciente que debe ser sometido a una intervención debe tener como medida profiláctica utilizar antibiótico terapia. Tenemos como opciones cefalosporina de primera y segunda generación a dosis de 2 gramos o 1 gramo por lo menos la cefaloxina, la cefalotina, que son cefalosporinas de primera generación, para entonces colocarlo 30 minutos antes de la intervención quirúrgica. Cuando se sospeche de intervenciones que incluyen la movilización de vísceras, la parte de las ostomías o que haya un material fecal dentro de la cavidad, entonces debe iniciarse con dosis profiláctica de ciprofloxacina, metronidazol o como otras opciones tenemos una SIM, que es la sultamicilina o ampicilina sulbactam y clindamicina. Bueno, gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta pequeña resumen informativo referente a lo que es la parte de las infecciones en el sitio, en la parte quirúrgica, infecciones en la parte quirúrgica, tomando en cuenta, bueno, como había dicho anteriormente, que es un tema bastante extenso, pero que lo más importante es reforzar las medidas de asepsia y antisepsia y que tratar de generar planes, protocolos o proyectos que hablen de saneamiento de las áreas quirúrgicas, así como entonces de hacer un buen monitoreo hemodinámico, metabólico, que el paciente esté compensado y que podamos abarcar todos los factores que pueden ser vinculados o modulados para evitar estas respuestas. Para terminar, nadie tiene éxito sin esfuerzo. Aquellos que tienen éxito se lo deben a la perseverancia. Ramana Maharshi. Muchas gracias.